Dios les bendiga, soy el Paz Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz, pregúntele al pastor, las razones de la Navidad de nuestra serie. Esta es la quinta parte. Hay otras 4 sesiones, otras 4 aclaraciones acerca de por qué celebramos la Navidad. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. La verdad es que me hicieron una pregunta compuesta con muchas preguntas, pero la que queda pendiente o la pregunta más importante que estoy respondiendo en los podcasts estos que estamos grabando es esta. ¿Por qué celebramos la Navidad si en la Biblia no hay una orden al respecto? Algunas personas consideran que esto es muy importante y lo consideran un argumento muy poderoso para decir que algunos de nosotros que sí celebramos la Navidad estamos haciendo mal porque no hay ninguna orden, Señor, que dijera él, celebran la Navidad. Él nunca dijo, acuérdense qué día nací, pues ni sabríamos cuándo sería, pero sí dijo, haced esto en memoria de mí, y se relaciona con su muerte. La celebración de la comunión, de la Santa Cena. En la Pascua él estableció una celebración cristiana que le llamamos la comunión o la Santa Cena. Y él sí dijo, haced esto en memoria de mí. Sí dijo eso en esa ocasión. Pero dicen, pero no hay ninguna razón, no hay ninguna parte donde él diga que celebremos la Navidad. Debo decirles que no me parece útil, ya lo he dicho en las otras ocasiones, ser parte de la controversia de si es bueno o malo celebrar la Navidad. De hecho, creo que se trata de una cuestión de prejuicio, legalismo, en ocasiones santurronería y presunción de espiritualidad. Sin embargo, me parece útil que abordemos el tema desde un punto de vista escritural. La Biblia, no tu opinión, mi opinión, no, la Biblia. Por eso, sin hacer alusión a otra cosa, hay aquí una respuesta clara a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Y me refiero a los que la celebramos, porque algunos sí celebramos la Navidad, de hecho somos muchos. A los que no la celebran, lo respetamos. Y no voy a decir nada respecto a eso, sino solamente voy a hablar de lo que enseña la palabra de Dios y que nos da razones a los que la celebramos para celebrarla. Y ya he dado 5 razones anteriores, pero ahora voy con una sexta. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo celebró las fiestas del pueblo al que pertenecía. El Señor era parte de un pueblo y celebró las fiestas del pueblo al que pertenecía. Y en el Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesucristo mismo celebró una fiesta que no estaba mandada en las Escrituras. El Señor Jesucristo celebró una fiesta que era parte del pueblo, pero que no estaba incluida en las fiestas, digamos, obligatorias del pueblo de Dios en la Torá, en la Biblia, en la ley. Esta fiesta que el Señor celebró no estaba ordenada, era nueva, no fue del Antiguo Testamento, del tiempo en que se hizo la escritura hasta Malaquías, no, fue del tiempo intermedio entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hubo 350 años en los que no tenemos ningún escrito sagrado, y en ese tiempo aconteció una situación y se hizo una ceremonia del pueblo y Jesús la celebró. Leamos el texto de Juan 10, 22 al 23, les leo. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. ¿Y qué hacía el Señor Jesús en el pórtico de Salomón en un día de celebración de una fiesta judía? Pues celebrando, por supuesto, celebrando con todos los demás judíos. Ese día era un día de celebrar esa fiesta. Si no hubiese habido esa fiesta, nadie hubiera ido al templo a celebrar, más que la gente normal que cada día iba en forma natural. Pero en esa ocasión había mucha gente ahí celebrando porque estaban celebrando una fiesta y Jesús estaba ahí. Se celebraba la fiesta de la dedicación, la cual no estaba obligada por las escrituras hebreas. Era una celebración relativamente reciente. Esta fiesta se había instituido en el periodo entre los 2 testamentos para marcar la rededicación del templo después de ser decretado por Antíoco Epífanes después de ser, fue semidestruido y fue ofendido porque se hizo ahí un sacrificio terrible, se sacrificó un cerdo en el altar y fue algo terrible para los hebreos, pero luego se ganó la batalla, recuperaron la ciudad, recuperaron el templo y se hizo una rededicación del templo y se hizo una fiesta. La fiesta de la dedicación era celebrada por los judíos, ya que era algo digno de celebrarse, y el Señor Jesucristo, siendo judío, celebró esa fiesta, que en ningún lado del Antiguo Testamento ni del Nuevo dice que debía celebrarse esa fiesta. Era una fiesta que aconteció, una circunstancia. Las fiestas regularmente surgen de una circunstancia que da ganas de celebrar. Es como cuando nace un niño.
Celebramos su cumpleaños y cada año lo volvemos a celebrar y cada año y cada año y cada año porque celebramos, porque vale la pena. Aunque no diga en ningún lado, celebrad vuestros cumpleaños cada día en la fecha exacta. No hay tal enseñanza, pero el ser humano es un ser que se alegra de las maravillas de Dios. Ya lo dijimos en las enseñanzas de los estudios anteriores, que es bueno celebrar, que hay cosas que vale la pena celebrar. Jesús celebró. Perdonen, y en este caso celebró una fiesta que no estaba estipulada como parte de la celebración de las fiestas judías. Era algo nuevo y Jesús lo hizo. Nosotros, insisto, no somos judíos, así que no tenemos por qué celebrar la fiesta de la rededicación del templo. Además, el Nuevo Testamento es claro en el libro de los Hebreos que toda celebración del templo con sus rituales y fiestas se han cumplido en Jesucristo. Por ustedes y yo no celebramos la fiesta de la dedicación del templo. Sin embargo, encontramos este principio que la Biblia admite, por el ejemplo de Jesucristo mismo, el derecho de celebrar algo digno de celebrarse. Casi todas las iglesias evangélicas celebramos el aniversario de cuando surge la iglesia, o celebramos el día del pastor, o celebramos el día de la reforma, celebramos la ordenanza de la Santa Cena, por supuesto. Si celebramos cosas dignas de celebrarse. En algunas iglesias se celebra el Día de la Madre, se hacen fiestas para la mamita en la iglesia, en el templo, en el salón social de la iglesia, se le rinde alabanzas y honor a las mamitas, a los papás también el Día del Padre, también lo hacemos en las iglesias, el Día del Maestro, le regalamos algo a los maestros, porque hay cosas dignas de celebrar y no hay pecado en eso, no hay maldad en eso, así es que nadie nos diga que no podemos celebrar el acontecimiento más importante de la historia. Dios se hizo hombre. Si hay todo lo demás que celebramos, todo lo demás que celebramos está por debajo de la razón que tiene el celebrar la Navidad. Lo más celebrable en este mundo es el nacimiento del Dios eterno que se hizo hombre. Es un acontecimiento sin precedentes. Séptima razón por la que celebramos la Navidad. La Biblia nos enseña, por medio de Pablo, un principio para celebrar. El apóstol Pablo es muy práctico, pero su práctica estaba fundada en la Biblia, en los preceptos de la Biblia, en la teología bíblica. En las cartas que escribió a Roma, a Corinto, escribe principios muy similares en las dos, aunque las situaciones de cada ciudad eran distintas, no eran idénticas, eran distintas. Sin embargo, la enseñanza, los principios que Pablo les enseña a los cristianos de Roma y a los cristianos de Corinto son más o menos los mismos. El debate en cuanto a celebrar ciertas fechas, comer y abstenerse de comidas en las fiestas judías, porque en las iglesias tanto de Corinto como de Roma habían cristianos judíos que eran judíos de raza y celebraban las fiestas judías, y había cristianos gentiles, no judíos, que no celebraban las fiestas judías, y había controversia si se debía celebrar, si no celebrar, etcétera, etcétera. Había discusión al respecto, y había judíos que eran judíos de raza, pero que se habían alejado un poco de su cultura judía y ya eran helénicos, se dice así, habían sido helenizados, habían crecido en la cultura grecorromana y se habían olvidado un poco de sus fiestas y ya no las celebraban, aunque eran judíos. Y al convertirse a Cristo, pues menos las celebraban. Y había discusión de si se debe celebrarla, no debe celebrarla, que sí, que no, que si comas esto, que si no comas aquello. Las dietas, por ejemplo, los judíos jamás comerían la sangre de un animal, jamás comerían puerco ni camarones, ningún marisco, solo peces, pero ningún marisco, me refiero pulpo y esas cosas, no comían ellos eso, no comían conejo, no comían camello, y resulta que había esas discusiones, y miren lo que dice el apóstol Pablo, establece un principio para celebrar y un principio para obedecer a estos mandatos. Dice, el que guarda cierto día, una celebración determinada, para el Señor lo guarda, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Romanos 14, 6 al 10. ¿Cómo la ve? Esto es para decir, tómala, para todos nosotros. Esto es un golpe en nuestro rostro, que el Señor nos exhorta, nos
nos sanciona nuestras actitudes en ocasiones de crítica para otros. ¿Qué es lo que dice este pasaje en resumen? Que lo importante es dar gloria a Dios. Lo importante es glorificar a Dios. De eso se trata la vida, de dar gloria a Dios. Independientemente de si celebramos o no celebramos. Si usted no come moronga, pues no, absténgase para glorificar a Dios. Y que usted si come, cómasela para glorificar a Dios dándole gracias porque le dio de comer. Que usted celebra la Navidad, celébrela dándole gracias a Dios y honrándolo, acordándose de lo que significan las cosas de la Navidad. Que usted no celebre la Navidad, se abstiene, absténgase para la gloria de Dios. Ni una ni otra cosa. En primer lugar, hagamos lo que hagamos o abstengámonos de lo que nos abstengamos para glorificar a Dios, independientemente de si celebramos o no celebramos. Tercera cosa, esa es la segunda cosa que dice este texto, ¿no? Que independientemente de celebramos o no celebramos, podemos glorificar a Dios. Ni una ni otra cosa nos hace superiores a los demás, ni nos da derecho para juzgarlos. Si yo celebro la Navidad, no soy superior a los que no celebran, ni tengo por qué condenarlos. Pero si alguien no celebra la Navidad, no es superior a los que celebramos. Que glorifique a Dios no haciéndolo. Es asunto de cada quien. Eso es lo que dice Pablo para resolver el asunto, el problema. En otros pasajes, el mismo Pablo dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, aquí se podría traducir, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis, o celebráis la Navidad o no la celebráis, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así que, hermanos míos, celebremos la Navidad para la gloria de Dios y respetemos a los que no lo hacen. Y quienes no celebran la Navidad, absténganse para la gloria de Dios, pero no ofendan a Dios criticando a los que sí celebramos. Tengo un desafío final de toda esta serie. La Biblia nos dice que el Señor nos mandó predicar su evangelio y la celebración de la Navidad es una gran oportunidad para hacerlo. Esta podría ser una octava razón para celebrar Navidad. Pero como es algo práctico, algo logístico, quiero dejarlo así como desafío. La Biblia nos dice, nos mandó predicar el evangelio. Y resulta que la celebración de la Navidad es una gran oportunidad. Desaprovecharla es una torpeza, una necedad, una omisión. Y hay aquí una serie de razones muy prácticas de celebrar la Navidad. Número uno, mucha gente celebra la Navidad sin saber de lo que se trata y los cristianos podemos enseñarles la verdad. Que la gente celebra sin ton y son, que la gente celebra sin saber nada, no debería ser razón para no celebrarla, debería ser razón para celebrarla adecuadamente, correctamente y enseñarle a los demás, a los que alcancemos a enseñarles. Si yo no puedo alcanzar a enseñarle a una persona que vive en Kazajistán, pues ni modo, no puedo ir hasta allá, pero a los que me rodean sí puedo enseñarles. Número dos, los coros cristianos son invitados a compartir el evangelio en lugares donde no se puede hacer ninguna otra época y la gente está dispuesta a escuchar. Si sacamos el coro de niños de nuestra iglesia a media calle de una plaza, le aseguro que nos rodean las personas a escucharlos. Es una gran oportunidad para ir con nuestras voces, con nuestras actitudes, con nuestros cantos, a llenar al mundo del verdadero significado de la Navidad. Número tres, algunas personas están sensibles al tema del nacimiento del Señor y buscan información que nosotros podemos darles. Algunas personas están con su corazón cerrado y puertas cerradas, yo lo sé, pero algunas personas están sensibles, quieren oír, quieren saber, preguntan, pues es una gran oportunidad para decirles. Número cuatro, las reuniones en la oficina, la escuela, los amigos y las familias, las mentadas posadas, fiestas navideñas, los intercambios de regalos, nos dan una oportunidad para dar testimonio del espíritu de gratitud que debe envolvernos por lo que Dios hizo en la Navidad. O sea, esas reuniones de oficina, de escuela, de amigos, de familia, de barrio, son una gran oportunidad para mostrar el espíritu de gratitud que debe haber. Las familias y amigos se reúnen y los cristianos aprovechamos la oportunidad para compartirles nuestro mensaje navideño. En algunas familias se acostumbra a que se brinde, pues brinde y diga lo que tiene que decir de respecto al cumpleañero. Las reuniones y fiestas expresan la hermandad que nos une en Cristo y nos dan razón y ocasión para mostrar el evangelio viviente. Vi a un cómico, perdonen lo que les voy a contar, vi a un cómico en la televisión, no voy a decir ni su nombre para no ofender a nadie, pero vi a un cómico, uno de esos cómicos que está en la televisión, un director de un programa de televisión,
que es grosero de primera, dice palabrotas por todas partes. Salió vestido de Santa Claus y luego dijo chistes malos sobre Santa Claus y luego se cae de rodillas y luego empieza como a llorar, está bromeando todo, es un chiste, empieza a bromear y luego se quita el gorro y se quita la barba y dice, pero soy un fraude, esto no es cierto, el Santa Claus no es importante, lo más importante de Navidad es Jesús de Nazaret. Y lo dice en tono de chiste. Pero dice en serio, como que es una persona que de veras cree que el centro de la Navidad es Jesús y lo empieza a decir con grosería y media, diciéndole a la gente groserías, que están celebrando al Santa Claus y les dice groserías, cuando lo más importante es Jesús de Nazaret. No sé, no sabía yo si enojarme o alegrarme que este cómico con groserías y chistes de doble sentido dijera, porque no le bajó de eso, dijo en términos bien claros que lo más importante de la Navidad era Jesús. Incluso dijo que en su familia son creyentes y que celebran la Navidad con Jesús y que todos los demás son secundarios, que todos los demás no es nada, que Jesús es el mero centro. Yo dije, no es posible, no es posible. ¿Estará pasando lo que Jesús dijo? Si esto no hablan, las piedras hablarán. Él no es una piedra, qué bueno si no, si hubiera sido el cumplimiento de esa profecía. Yo dije, no es posible que haya un cómico que en medio de groserías diga algo que los cristianos debemos decir por todas partes y sin groserías, que Cristo es el centro de la Navidad. Pues, ¿qué cree? El tiempo de la Navidad, eso de las reuniones y demás, es una gran oportunidad para hacerlo. Las reuniones y fiestas expresan la hermandad que nos une en Cristo y nos dan razón y ocasión para mostrar el evangelio viviente a los cristianos. Número 5, porque aquí estoy dando 7 razones finales. La tradición de los regalos de la Navidad son una buena oportunidad para explicarles del gran regalo de Dios en Navidad. Es bueno, te doy este regalo, representa mis ganas de dar por lo que Dios me dio a mí en su Hijo Jesucristo. Se vale aprovechar el momento y decir el Evangelio. 6, todos los símbolos que se usan en la Navidad y la mayoría de las tradiciones encierran un mensaje evangélico y tenemos una gran oportunidad para contarlo. He predicado sobre la Biblia usando como ejemplo los símbolos de la Navidad. Solo 3 ejemplos. El Santa que tanto aborrecen algunos nos recuerda el espíritu de solidaridad de la cristiandad personificado en el pastor Nicolás, allá en hoy Turquía, que sí existió. San Nicolás, el pastor Nicolás, sí existió. Sí hizo algo de bondad por la gente, por una familia de su pueblo. Expresó la gracia de Dios. Y de ahí se vino esa tradición y lo de los refrescos y lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, de gracia recibiste y das de gracia. Así es que podemos criticar la tradición del Santa o podemos usarla explicando de dónde viene para dar una enseñanza. Yo prefiero hacer eso. El pino nos recuerda la fe inquebrantable del cristianismo que supera toda prueba. Si en algún país del mundo una viejita ponía un pino para celebrar a su hijo, o los druidas o no sé quiénes celebraban al dios no sé qué, no importa poco, yo no celebro eso. Yo celebro el árbol de la vida, que de la Biblia nos habla del árbol de la vida. Y la Biblia dice que Jesús es el renuevo, es el vástago, es del tronco caído de Isaí, surge un nuevo ser, una nueva planta. Y la Biblia habla de Jesús como eso. Yo soy pámpano y Él es la vid verdadera. Así es que la Biblia sí habla de esto y puedo enseñar eso usando el símbolo del pino. El nacimiento nos recuerda que la Navidad fue un hecho histórico que involucró a seres humanos, involucró la cercanía del Dios eterno con seres humanos y que cada personaje fue real y su testimonio es una gran enseñanza. Hay una enseñanza en María, hay una enseñanza en José, hay una enseñanza en cada pastor que fue, hay una enseñanza en los ángeles que se aparecieron, hay una enseñanza en el pesebre, hay una enseñanza del amor de Dios, hay una enseñanza en los científicos estos sabios que vinieron de Oriente. Hay tremendas enseñanzas. En vez de rechazar esos símbolos, usémoslos para enseñar. Y número 7, de estas últimas razones, el mensaje del Evangelio incluye la enseñanza de la encarnación de Dios, de su vida de santidad y de su muerte vicaria. Pero la historia de la encarnación, la historia de su misión en la tierra, inicia con su nacimiento entre nosotros. Celebrarlo es una estrategia para la evangelización. El mensaje del evangelio incluye que Jesús murió por nosotros, pero también que vivió una vida perfecta, que fundó una iglesia,
porque nació Dios hecho hombre. Ese es el mensaje completo. Así que, hermanos, celebremos la Navidad para gloria de Dios y respetemos a los que no lo hacen y digamos, ya entendí.